Vamos a, vamos a continuar en este momento con la serie. Vamos a retomar esta pequeña serie de la depresión que hemos tomado desde domingos ya del año pasado. Tomamos esto, hicimos un pequeño pausa por cuestión de un tema navideño que nos compartió nuestro hermano Adán y un tema de Año Nuevo que se compartió el sábado anterior, que hicimos el cambio de las reuniones. En esta ocasión entonces vamos a continuar con este tema de la depresión y vamos a orar al Señor. Sí está ahí en la pantalla, ¿verdad? Ahí. Ok, vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude. Este tema de la depresión nosotros hemos enseñado desde un principio. Esto es general a todo ser humano, ¿sí? Todo ser humano pasa por momentos grises de su vida, momentos tristes, momentos en los que dice no veo la salida, a veces ya no quiero vivir, no, tantas cosas. A eso le hemos denominado depresión, ¿sí? Y hemos estado aprendiendo qué es la depresión y cómo luchar en contra de la depresión. De hecho, hoy vamos a ver el segundo punto de cómo es que nosotros podemos hacer frente a las depresiones que nosotros tenemos en nuestra vida. Y todo esto lo estamos haciendo bajo la sabiduría de Dios, cómo Dios nos da esta indicación para salir de la depresión. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Tu palabra dice: en este mundo tendrán aflicción, pero Jesús no se quedó ahí, dijo: van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y Señor, conoces tú nuestros corazones. En este día, Señor, en esta mañana, si hay algún corazón que está en depresión, Señor, tráele esta palabra tuya como una buena noticia para que tú obres, Señor, y tú traigas la libertad, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Y que si no estamos en depresión, podamos compartir a aquellos que se encuentran en depresión, Señor. Tu palabra de cualquier forma nos bendice y nos va a edificar. Te rogamos que nos ayudes, que nos instruyas, que nos dirijas, que abras nuestro entendimiento y que podamos comprender las verdades tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con esto, enfrentando la depresión. Fue el tema que vimos la ocasión anterior y vimos en la ocasión anterior que el primer punto, ¿cómo es que vamos a enfrentar la depresión? Bueno, primer punto, actúa conforme a la verdad de la palabra de Dios y no de tus emociones o tus sentimientos. Habíamos nosotros mencionado en la clase, en la sesión anterior, perdón, habíamos mencionado que cuando viene el problema, nosotros debemos actuar no conforme a lo que estamos nosotros sintiendo, porque el problema que nosotros vivimos nos va a decir: no puedes salir de esto, es tu fin, estás destruido, etcétera, etcétera. Pero eso sería actuar de acuerdo a nuestras propias emociones, a nuestros propios sentimientos, y lo que nosotros tenemos que hacer es actuar conforme a la palabra de Dios. Si actuamos conforme a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, nuestras emociones y sentimientos nos van a dar pensamientos incorrectos, y tener pensamientos incorrectos nos llevará a conductas incorrectas, ¿sí? Habíamos explicado entonces que primero es el pensamiento y luego vendrá la emoción o el sentimiento. Aunque no sientas, aunque te sientes derribado, te sientes triste, estás sumido en ese territorio gris de la depresión, aunque no sientas, no actúes conforme a tus emociones, a tus sentimientos, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios en medio de cualquier depresión que nosotros tenemos? Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando estamos en alguna depresión? Mi Dios, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Qué dice? Dios suplirá todas tus necesidades. Entonces, todas esas verdades que tenemos de la palabra de Dios, actúa conforme a ellas. Aunque digas: es que no siento, es que no puedo. No actúes conforme a tus emociones y sentimientos. Cuando colocas entonces los pensamientos adecuados, el pensamiento después va a traducirse en una emoción o en un sentimiento, en un actuar adecuado, ¿sí? Muy bien. Ahora, en este domingo vamos a ver
el segundo aspecto, cómo enfrentar entonces la depresión. Bueno, el segundo punto es piensa correctamente en cuanto a ti mismo o a ti misma, ¿sí? Piensa correctamente en cuanto a ti mismo o a ti misma. Ahora, aquí tiene que ver en cuanto a cómo te estás concibiendo tú, y esto es muy importante. En el momento que estés en la situación más dolorosa de tu vida, en una depresión, debes de pensar correctamente, definirte correctamente, tener el significado adecuado de quién eres tú, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunas verdades primeramente para poder existir esto. Para poder comprender esto, perdón. ¿Para qué existen las cosas? ¿Para qué existimos? Y de aquí se va a derivar toda esta gran verdad. El primer punto es que necesitamos o que necesitas entender para qué existen todas las cosas. Todas las cosas, tu vida misma, tu existencia misma, tiene un propósito. ¿Cuál es? Ese propósito que tiene tu vida, ese propósito que tiene el sol, la luna, incluso todas las cosas, ese propósito, dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Por los siglos, amén. Entonces, la Biblia nos está dando una primera verdad que necesitamos entender. ¿Para qué existen las cosas? Para Dios, para la gloria de Dios. ¿Para qué existimos nosotros? Para Dios, para la gloria de Dios. Entonces, la primera verdad que nosotros tenemos es que existimos para la gloria de Dios. El propósito de tu vida es para la gloria de Dios. Antes de que tener un matrimonio, tener una carrera, tener un estilo de vida, etcétera, dice Romanos 11:36 que el propósito de tu vida es para la gloria de Dios. Existimos para la gloria de Dios. Entonces, tú no existes para ser feliz, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto. Y esto que vamos a estar mostrando quizás pueda golpear un poco tu humanidad, tu orgullo de hombre, de mujer, pero de acuerdo a la Biblia, que existimos nosotros para la gloria de Dios, esto está implicando que entonces tú no existes para ser feliz. Mucha atención con esto. Dios no te creó con la intención, con el propósito específico de que seas feliz. Dios no te creó para que formes una gran familia y que en algún momento seas un abuelo, tengas esposa, hijos, nietos, etcétera. No, Dios no te creó para eso. Dios no te creó incluso para que logres tus metas, seas el gran licenciado, el gran doctor, etcétera, etcétera, ¿sí? Dios no te creó para eso. La existencia que Dios nos ha dado a nosotros tiene que ver para la gloria de Dios. Ahora, ignorar la verdad de que vivimos para la gloria de Dios no es cualquier cosa. Mucha atención con esto. Si alguien, o bueno, ha sucedido, miles y miles y millones de personas a lo largo de toda la historia humana han ignorado la verdad de que viven para la gloria de Dios. Y el ignorar esta verdad de que vivimos para la gloria de Dios ha redundado en que el día de hoy muchos se encuentran en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque ellos tomaron su vida y la vivieron para ellos. Ellos dijeron, no, mi vida es para el placer, mi vida es para que yo decido cómo debo de vivir, etcétera. Entonces, ignorar esta verdad cuesta muy caro, ¿sí? Si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a alguien que se encuentra en estos momentos en un lugar de tormento, ellos te podrían decir sin duda alguna: desaproveché mi vida y viví para mí cuando yo debería de vivir para la gloria de Dios. Ahora, en el peor de los casos, nosotros que no estamos en un lugar de tormentos, que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, si tú ignoras la verdad de que vives para la gloria de Dios, bueno, no estarás en un lugar de tormento, pero sí estarás viviendo una vida frustrada, una vida triste, una vida derrotada, una vida en la que no puedes disfrutar las bellezas que tienes. Aquí, por ejemplo, en esta imagen me gustó, esta imagen como que se ve que es una pequeña flor que no la alcanza a tocar, o sea, no disfrutarás de las bendiciones que Dios te da
cuando tú no reconozcas que tu existencia es para la gloria de Dios y no para ti mismo, ¿sí? Ahora, esto tiene mucho peso y hay que nosotros entender algunos aspectos. Abraham Maslow, en 1908 a 1970, ya dentro de la psicología moderna, este personaje a través de la historia, él vino a establecer algo que en la psicología se conoce como la autorrealización. ¿Sí? ¿Y qué significa la autorrealización? La autorrealización no es otra cosa más que ámate a ti mismo, satisface tus necesidades y hasta que una vez cubras tus necesidades, te ames a ti mismo, te protejas a ti mismo, hasta entonces llegas al punto que decía Maslow, al punto de una autorrealización, y después de que tú ya te has autorrealizado en esta tierra, ahora sí te puedes ocupar de los demás, ¿sí? Esto enseñaba este señor Abraham Maslow, ¿sí? Ahora, él hacía una pregunta: ¿por qué tan pocos en esta vida logran la autorrealización? O sea, él veía que habían muchos frustrados, habían muchas personas tristes, y él decía, ¿por qué tan pocos logran la autorrealización? Y la respuesta que él daba es porque no satisfacen sus necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades básicas que tiene el ser humano? Necesidades fisiológicas: comer, ir al baño, etcétera. Necesidades de seguridad: sentirse protegido, sentirse avalado. Tengo un trabajo, tengo mis estudios, tengo esto. Necesidades de amor: soy amado, pertenezco. Necesidades de pertenencia, de autoestima. Y todas estas necesidades, entonces decía Maslow, cuando tú no las satisfaces en tu vida, cuando no se satisfacen plenamente, entonces no llegas al punto de la autorrealización, ¿sí? Y al no llegar al punto de la autorrealización, eres un hombre deprimido, eres un hombre triste, y además eres alguien totalmente incapaz de amar al prójimo. No deberías de ayudar al prójimo porque ni siquiera te puedes amar a ti mismo, ¿sí? Ahora, esto es lo que la psicología moderna enseña: ámate a ti mismo antes de amar a los demás, ¿sí? Ve con cualquier psicólogo, y cualquier psicólogo, tú muéstrale los problemas que tú tienes, y así con ojos cerrados te puedo afirmar, cualquier psicólogo te va a decir, ámate, ¿sí? Si tú vas con el psicólogo y le dices, señor psicólogo, mire, soy un adúltero empedernido, soy un hombre infiel, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puede ayudar? El psicólogo, aunque no lo creas, te va a decir, a ver, ¿qué sucedió contigo? Es que cuando fuiste niño, de seguro alguien tu papá te abandonó, te abusaron. No, tú eres la víctima, te tienes que amar, perdónate tú. Aunque cometes situaciones muy graves en la sociedad, eso no importa, tú eres víctima, ámate a ti mismo, ¿sí? Entonces, la psicología moderna nos presenta esta verdad: ámate a ti mismo antes de amar a los demás. Lo más importante eres tú, ¿sí? Ahora, el problema no sería realmente problema si esto se quedara en el terreno de la psicología nada más. El problema es que la psicología moderna se introduce a la iglesia. Y en la iglesia, estos principios de la autorrealización, estos principios de ámate a ti mismo, se introducen a la iglesia, y resulta que llega un momento en el que la iglesia comienza a enseñar y a decir, te tienes que amar a ti mismo para que puedas amar al prójimo. Una vez que amas al prójimo, puedes amar a Dios. No te amas a ti mismo, no amas al prójimo, no puedes amar a Dios. Entonces, para ser un buen cristiano, necesitas amarte a ti mismo. Pero esta idea de la autorrealización torcida y totalmente ególatra se introduce a la iglesia. Y se introduce, autorrealízate primero, ámate primero para que después ames a los demás y sirvas a los demás. Y de hecho, hay muchos autores cristianos que escriben sus libros y ellos están apoyando esta idea. No puedes servir a Dios si no te amas a ti mismo. El primer lugar eres tú eres un campeón, tú eres un príncipe, eres una princesa, etcétera. Y todo esto se va enfocando a que tú eres muy importante, ¿sí?
rayando en algunos momentos en situaciones totalmente heréticas. Escuchaba yo un predicador en el YouTube que decía, Dios no soportó la idea de vivir una eternidad sin ti y por eso envió a Jesús, lo cual es totalmente fuera de lo que la Escritura dice. La Escritura dice que Jesús, que la Trinidad estaba desde la eternidad y que Jesús no le hacía falta nada. Entonces, tú no le hiciste falta a Dios, ¿sí? Dios decidió en su amor crearnos, decidió en su amor formar toda su creación, pero no que le faltara, fue una muestra de su amor solamente. Entonces, estas ideas de la autorrealización se introducen a la iglesia y se presentan básicamente, Mateo capítulo 22, 36 al 40, viene a ser la forma cristianizada de la autorrealización. Maslow decía, ámate a ti mismo, tú eres el primer lugar, tú eres el campeón, tú eres el mero mero, tú eres el precioso, etcétera. Y la versión cristiana ha sido esta, Mateo 22, 36 al 40. Increíblemente. Dice Mateo 22, 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y de aquí, de estos textos, se ha sacado la idea de que Jesús ordenó que nos tenemos que amar a nosotros mismos, de que te tienes que autorrealizar. Y vamos a ver lo que este texto dice, como acabo de mencionar. Ellos dicen que Cristo ordena amarnos a nosotros mismos. Y ellos dicen, sí, fíjate bien, mira, es en el versículo 39. Y el segundo es semejante. Mira lo que Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está diciendo que te tienes que amar a ti mismo, ¿sí? Bueno, esto es lo que, como les digo, esta psicología moderna se introduce a la iglesia, tratan de cristianizarlo, es decir, si nosotros discernimos adecuadamente, vamos a ver que lo único que hicieron los cristianos fue tomar las verdades de Maslow y ponerle versículos, nada más, tratar de hacerlo cristiano. Pero vamos a ver exactamente si esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. La reflexión entonces, ya en el terreno cristiano es, si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo, si no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios. Entonces, tiene un peso contundente, tiene un peso muy grande, te tienes que amar a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, eres incapaz de amar al prójimo. Si eres incapaz de amar al prójimo, eres incapaz de amar a Dios. O sea, en otras palabras, tú no puedes ser un buen cristiano si no te amas a ti mismo. Te tienes que autorrealizar. Es hasta donde llegan estas falsas enseñanzas el día de hoy, ¿sí? Ahora, ¿eso es lo que está ordenando el Señor? ¿Realmente está ordenando el Señor Jesucristo que te tienes que amar a ti mismo? ¿Es realmente lo que está enseñando el Señor? Vamos a ver el texto. Dice, vean, Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, mucha atención. ¿Qué le está preguntando aquí la persona a Jesús? Le está diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, le está preguntando, Señor, creo que hay un gran mandamiento, un mandamiento supremo de todos los mandamientos, es decir, ese gran mandamiento no desvanece los demás mandamientos, pero hay un mandamiento que está por encima de los demás. Luego el Señor Jesús contesta y le dice, sí, efectivamente, hay un gran mandamiento y es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, lógica simple. Si Jesús está diciendo este es el primero y grande mandamiento, ¿qué implica? Si dice este es el primero, ¿qué implica? Que hay un segundo, ¿sí? Muy bien. Ok, vean que el primer mandamiento tiene que ver ¿con quién? Con Dios. La centralidad es Dios. Muy bien, perfecto. Entonces, primero hay un primer grande mandamiento y es amar al Señor.
Ahora, seguimos en el texto, dice, y el segundo es semejante. Claro, porque en el texto, en el versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Por pura secuencia gramatical, si dice este es el primero, se entiende que hay un segundo. Y entonces viene aquí el segundo. Este es el segundo. Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segundo grande mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Sin embargo, estos personajes que tienen un evangelio centrado en uno, dicen no, aquí el Señor nos da 3 mandamientos. Primer mandamiento, amar al Señor. Segundo mandamiento, amar al prójimo. Tercer mandamiento, amarte a ti mismo. No, ¿cuántos mandamientos se están presentando aquí? Versículo 38, este es el primero, versículo 39, y este es el segundo. Solamente hay 2 mandamientos. Uno, ama al Señor con todo tu ser, y número 2 es semejante, ama al prójimo como a ti mismo. Ahora, de estos 2 mandamientos, vean, dice Jesús, de estos 2 mandamientos, no dice de estos 3, de que ames a Dios, de que ames al prójimo, y de que te asegures sobre todo que te ames a ti mismo. No está diciendo eso el Señor, está diciendo de estos 2 mandamientos. ¿Cuáles 2 mandamientos? Versículo 39, versículo 37, amar al Señor, amar al prójimo. Son 2 mandamientos entonces, no son 3 mandamientos. Vean que en el texto Mateo 22, 36, 37, 38, 39 y 40 no aparece amarte a ti mismo, sino que aparece amar a Dios y amar al prójimo. Véanlo con lupa, con mucho detenimiento. Vean el texto, analícenlo y van a ver que no está diciendo, no está ordenando que te tienes que amar a ti mismo, ¿sí? Ahora, aquellos que abrazan la autorrealización y que la quieren cristianizar y decir, no, es que yo soy un campeón, es que yo soy la princesa de Dios, el rey de Dios, el princeso de Dios, etcétera, es que yo soy tan amado por Dios. Ve con atención, el versículo 39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, sí, Jesús está diciendo que me tengo que amar a mí mismo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se ha de interpretar como a ti mismo? ¿Cómo se ha de interpretar? Bueno, hay una disciplina que se llama hermenéutica, donde nos va a dar las reglas necesarias para la adecuada interpretación de la Biblia. ¿Cómo se debe interpretar como a ti mismo? Bueno, de acuerdo al contexto de los pasajes, sencillamente. ¿Cuál es el contexto de los pasajes? El contexto de un pasaje es todos aquellos antecedentes, características, circunstancias que están rodeando el texto que se está diciendo. Es decir, versículo 39, tú me dices que Jesús está ordenando que te tienes que amar a ti mismo. Veamos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Todo aquello que rodea el como a ti mismo. Y se ve desde el versículo 36. ¿Sí? ¿De qué se está hablando a partir del versículo 36? ¿Alguien me puede decir de qué se está hablando a partir del versículo 36 en adelante? Exactamente. O sea, ¿cuál es el giro de esta plática que se tiene? Mandamientos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Sí? Entonces, habla del primer mandamiento, del segundo mandamiento. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de que existen 2 mandamientos. ¿Ven cómo tan sencilla la hermenéutica? Rápidamente lo hemos identificado. ¿Cuál es el contexto? Se está hablando de 2 mandamientos. Mandamiento número 1, amar al Señor. Mandamiento número 2, amar al prójimo, ¿sí? Ahora, entonces, si nos está hablando de 2 mandamientos, amar al Señor y amar al prójimo, como a ti mismo, escuchen con atención, no es entonces una orden. Jamás se está estableciendo como una orden. De hecho, como a ti mismo, dice, amarás a tu prójimo. La orden que se está dando es, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amarte a ti mismo no está apareciendo como una orden. Jesús está dando por sentado de que tú te estás amando a ti mismo, de que estás cuidando de tu vida, te estás alimentando, te estás vistiendo, etcétera, que estás cuidando de tu vida, que te estás amando. Y Jesús está dando por sentado que tú haces eso, y entonces Jesús está diciendo, en otras palabras, ama a tu prójimo como te estás amando a ti mismo.
¿sí? Pero no está diciendo, no, el primer lugar eres tú, y después tú, y después tú, y hasta después. Entonces, mira, si hay tiempo, ama al prójimo, y si queda tiempo, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, este amar a tu prójimo como a ti mismo es una implicación, algo que está dando por sentado el Señor, de que tú te estás amando, y entonces, así como tú te estás amando, vas a amar al prójimo. Es decir, la centralidad de estos textos, vean Mateo 22, 36 al 40, la centralidad es Dios y la centralidad es el prójimo, no tú. Tú ahí no apareces en ningún rango de importancia, más que apareces como referencia de cómo tú te estás amando, tú ama así al prójimo. Pero la orden es ama al prójimo. Entonces la centralidad está en Dios y no en el prójimo, ¿sí? Ahora, vamos a ver entonces esto de la autorrealización con un par de versículos. ¿Es bíblica entonces la autorrealización? ¿Es bíblico el que yo me tengo que amar a mí mismo y hasta que satisfaga mis necesidades, hasta que yo esté bien cubiertas todas mis necesidades, ahora sí, Señor, te amo, ahora sí voy a servir al prójimo? Veamos lo que dice. Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, porque los gentiles buscan la autorrealización. Primero yo, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. O sea, la distinción es que el mundo gentil quiere autorrealizarse ellos mismos, pero dice, pero con ustedes no es así, porque su Padre conoce de sus necesidades. Que necesitas amor, Dios sabe que necesitas amor. Que necesitas pertenencia, Dios sabe que necesitas pertenencia. Pero vean lo que Jesús dice. Cuando aún Jesús dice, el Padre sabe que tienes necesidades, son necesidades plenas, y son necesidades que si no se cubren te pueden causar tristeza, dolor, etcétera. Pero vean el versículo 36, dice, aún así busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas, ¿sí? O sea, está prohibiendo la autorrealización. Busca primeramente el reino de Dios. Señor, es que me siento solo. Busca primero el reino de Dios. Señor, es que nadie me ama. Busca primeramente el reino de Dios. O sea, el Señor, de una manera muy directa, y por eso les decía, una manera que puede golpear la humanidad, Él está diciendo lo que importa, lo más importante es Dios. Aún en medio de tus necesidades, lo más importante es Dios. Busca primero a Dios y yo prometo satisfacer tus necesidades. O sea, tus necesidades serán cubiertas en Dios, no a través de los planes y la forma en como tú digas, así se va a resolver todo esto. Veamos otro pasaje, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser cristiano, ahora yo pregunto aquí, ¿alguien quiere venir en pos del Señor Jesús? Ok, si quieres venir entonces en pos del Señor, ¿qué dice el Señor? Autorrealízate primero, cubre tus necesidades para que después puedas servir bien, porque si no, no vas a servir bien. No, el Señor dice, ¿quieres venir en pos de mí? Bueno, niégate a ti mismo. Ahí está, niégate a ti mismo. Que tengo necesidades, haz a un lado tus propias necesidades. Que me siento triste, haz a un lado cómo te estás sintiendo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, tu instrumento de muerte, y sígueme al camino, al Calvario, a morir. Entonces, vean cómo el Señor está prohibiendo la autorrealización. Entonces, estas ideas de que eres tú primero y que tú eres lo más importante son ideas que se desvanecen con lo que la palabra de Dios nos está presentando. Entonces, piensa correctamente en cuanto a ti mismo, en cuanto a ti misma. Cuando estás enfrentando entonces la depresión, el consejo de la palabra de Dios es que debes pensar correctamente en cuanto a ti mismo, en cuanto a ti misma. Centrarnos en nosotros mismos nos llevará a la depresión o nos va a mantener en la depresión. Si tú estás en la depresión, porque estamos en la depresión,
por varias razones, por la forma como hemos respondido, hemos aprendido, pero también una razón es porque estás pensando demasiado en ti, estás demasiado centrado en ti. Es que este es mi dolor, este es mi problema, este es mi angustia, esta es mi soledad, es que nadie me entiende, es que yo, y estamos centrados ahí, cuando lo que tenemos que hacer es pensar correctamente en cuanto a nosotros mismos. El yo, entonces, nos está atrapando, ¿sí? ¿Y por qué nos está atrapando? Sencillamente, alguien podría decir, es que no me amo. No, es todo lo contrario, es porque te estás amando demasiado. Te amas demasiado, que es tu dolor tan grande, es tu problema tan grande, es tu angustia tan grande, es tu soledad tan grande, que no puedes disfrutar de la misma vida que tienes, de las personas que te están rodeando, de las bendiciones que Dios te está dando, y entonces te estás amando en demasía, ¿sí? Ahora, vean 2 de Timoteo 1:7. Aquí este texto llega un momento en el que este joven Timoteo, como veíamos en la enseñanza también anterior, Timoteo llega un momento en el que tiene miedo, está intimidado, está acobardado, y podemos decir que Timoteo está al borde, y si no es que está experimentando una depresión en su vida, se siente muy mal Timoteo. Pablo tiene que animarlo y le dice, Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces le dice a Timoteo, adelante Timoteo, levántate, no seas cobarde, hay poder en ti, hay dominio propio en ti. Pero vamos a centrarnos en este aspecto. Pablo le dice a Timoteo, hay amor. Dios te ha dado un espíritu de amor. ¿Qué es el amor? El amor es el interés por los demás, es servir a los demás. Entonces vean, la solución que le da Pablo a Timoteo para que salga de esta nube de depresión es, Timoteo, no pienses en ti, no te ocupes en ti, ama a los demás. Preocuparse por los demás libraría a Timoteo de preocuparse por él mismo. Y normalmente, cuando alguien está en depresión y está pensando incorrectamente en cuanto a sí mismo, está pensando centrado solamente en él, en mí, en mí, en mí. Y entonces viene Pablo, al igual que con Timoteo, y te dice, hey, adelante, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que te puede librar de esta densa oscuridad es preocúpate por los demás. Así como el preocuparse por los demás libró a Timoteo de esta depresión, así te puede librar a ti, ¿sí? Entonces, la meta de nuestra vida no somos nosotros mismos, debemos nosotros entender este aspecto, ¿sí? No somos nosotros mismos. Si en esta vida no llegaste a ser un doctor, un contador, esto, aquello, eso no es importante. La meta no es si fuiste feliz en tu matrimonio, si tuviste un matrimonio exitoso, si tuviste relaciones exitosas. Ese no es el propósito. La meta de la vida es que tú le des gloria a Dios, ¿sí? Entonces, no somos tan importantes. Realmente no somos tan importantes como a veces pensamos, ¿sí? Y si estamos pensando frecuentemente nosotros, esto nos va a llevar a pensamientos de tristeza. ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué me dijeron? ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué? Y demás. Entonces, en medio de todas estas situaciones, piensen por un momento. Cuando hemos vivido la experiencia de que nos corrieron del trabajo, de un lugar, esto, aquello, vivimos, ay, pero es que yo no hice nada malo, ¿por qué me rechazan y demás? Y si somos muy honestos, todo ese proceso es estar pensando en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. No, debemos pensar adecuadamente. A ver, bueno, ya sucedió esto. La meta de la vida sigue dándose en esta vida mía. La meta no soy yo, la meta es Cristo, la meta es Dios. Entonces sigo a Dios, y si nosotros estamos pensando frecuentemente en nosotros, es porque nos estamos otorgando un valor que ni siquiera nosotros tenemos. No somos tan importantes como a veces nosotros pensamos, ¿sí?
Si tú llegas entonces al punto de considerarte importante, tan importante que todo el centro de pensamiento en tu vida eres tú, ay, cómo me hicieron, ay, que mi dolor, ay, que esto, aquello, si tú eres lo más importante en tu vida, cuando venga el dolor, cuando venga las situaciones, pruebas que Dios permita en tu vida, ¡fas! Vas a ser derrumbado totalmente, ¿sí? Y en esos momentos de dolor vas a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Sí? Normalmente hemos visto, ahora que se ha visto en las noticias, que tenemos noticias muy rápidas en el internet, yo veía unas noticias lamentables, que asesinaron a unos comerciantes ahora en este Día de Reyes allá en la Ciudad de México. Y, y se ve que está una señora tomando uno de los cuerpos y gritando, ¿por qué mataron a mi hijo? ¿Por qué? O sea, lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué me sucede? Y todo sucede con un propósito o todo sucede a consecuencia de algo, ¿sí? Pero aquí el punto que quiero yo mencionarles es una vida centrada en nosotros mismos, de pensamiento centrada en nosotros mismos. Cuando venga el dolor, sin duda alguna vas a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Sí? O vas a llegar al punto de decir, yo no merezco esto, es que a mí, ¿por qué me trataron así? Es que esto es injusto y demás. Pero todo eso es centrarnos en nosotros mismos, ¿sí? Piensa correctamente entonces en cuanto a ti. Y dice, por ejemplo, 1 Corintios 10:31, si ustedes comen o beben, es decir, los aspectos más básicos de la vida, ¿sí? Lo más básico de la vida, o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si vas a comer, como en unos momentos vamos a desayunar, ¿sí? Si vas a ir a trabajar, si vas a ir a la iglesia, si vas a ir a vender, si vas a ir al cine, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, todo lo que hagas, ten en mente a Dios, no a ti. No pienses, me voy a comer un filete bien tremendo y lo voy a cortar, le voy a poner salsita. Lo que está diciendo es, aún ahí en esas cosas, lo más importante es, quiero glorificar a Dios, ¿sí? Entonces hay que hay que pensar correctamente. Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, ¿sí? Y esto es a nivel humanidad. Ninguno de los seres humanos que vive, vean con mucha atención, ninguno de nosotros vive para sí. Si tú estás vivo, entonces no puedes, de acuerdo a la Biblia, no vives para ti, no vives para tus intereses, no vives para tus logros. Nadie muere. Es más, de hecho, el día que mueras, ni siquiera vas a, como llegaron a decir en algún momento de este personaje Raúl Velasco, un hombre soberbio de la televisión, llegaron a la puntada de decir que él murió, él y dijeron de Raúl Velasco y de esta señora Félix, que ellos murieron cuando decidieron morir. Entonces ya llegan a unas ideas tan irracionales, ¿sí? La Biblia está diciendo que incluso cuando se muere, no mueren para sí, se mueren cuando Dios dice hasta aquí y se mueren para la gloria de Dios, independientemente si serán salvados o no salvados, porque en aquellos que son salvados Dios es glorificado, en aquellos que son perdidos Dios es glorificado. Entonces Dios su gloria brilla en cualquier aspecto, ¿sí? Entonces, amarnos a nosotros mismos nos llevará a la depresión. Amar a Dios te librará de la depresión, ¿sí? Entonces, amar a Dios es pensar correctamente en cuanto a ti. El punto que tenemos, este segundo punto, entonces es piensa correctamente en cuanto a ti mismo, en cuanto a ti misma. Ahora quizás digas, sí, pero ¿y el dolor que estoy sintiendo, qué? ¿A poco no dejo de sentirlo automáticamente? No, acuérdate, primer punto, actúa conforme a la verdad de la palabra de Dios.
no de tus emociones y sentimientos. Es decir, en ningún momento nosotros hemos hecho a un lado tu dolor, tus emociones, tus sentimientos. No, puedes llorar, puedes gritar, puedes decir, Señor, estoy triste, esto y aquello, pero estás respondiendo conforme a la palabra de Dios y estás pensando correctamente en cuanto a ti. Y esto es sabiduría de Dios. Entonces, amar a Dios es pensar correctamente en cuanto a ti. Amar a Dios te llevará a una vida plena, porque estarás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. El propósito por el cual fuiste creado es para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, eres creado para la gloria de Dios. Que en esta vida tenemos tropiezos, que en esta vida tenemos fracasos, que en esta vida pecamos esto y aquello, eso no te define. Lo que te define es la gloria de Dios. Fuiste creado para la gloria de Dios. Y cuando entonces tienes una vida en la que vas en dirección a la gloria de Dios, estarás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. El propósito por el cual fuiste creado es para la gloria de Dios, ¿sí? Que no lograste tus anhelos en esta tierra, no eres un frustrado. Si sigues la voluntad de Dios, sí estás logrando el propósito eterno de Dios, que ha sido la gloria de Dios para tu vida, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a concluir con este punto. Piensa correctamente en cuanto a ti mismo. Y en la siguiente sesión veremos otro consejo más, otro aspecto más en cuanto a cómo hacer frente a la depresión. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y rogarle que el Señor nos pueda ayudar para obedecer su palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por tus verdades, Señor, contenidas a lo largo de tu palabra, Señor. Y yo te ruego, mi Dios, que sostengas nuestras vidas, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor, si están viviendo estos episodios, estos tiempos de lucha, de dolor, Señor, yo te ruego con todo mi corazón que les ayudes para que ellos respondan conforme a la verdad de tu palabra, Señor. No conforme a sus emociones o a sus sentimientos, sino conforme a lo que tú dices, Señor, y que respondan adecuadamente ante esta situación, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a pensar correctamente en cuanto a nosotros mismos, Señor. Pensar correctamente en cuanto a nosotros mismos es llegar a la conclusión de que yo no nací para ser feliz, yo no nací para obtener mis logros, yo nací para darle gloria a Dios. Y ayúdanos, Señor, entonces a entender que lo primero es la gloria de Dios, que el primero y grande mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, Señor. Y en medio del dolor que estemos experimentando, de las situaciones difíciles que estemos experimentando, ayúdanos a amarte sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a que el amor por ti sea lo más importante, y Jesús promete: busca primero el reino de Dios, preocúpate por Dios primero. Y Jesús dice: yo me comprometo que todo lo que tú necesites, yo te lo voy a dar, Señor. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas amor? ¿Necesitas aceptación? ¿Necesitas provisión? Todo lo que necesitas, dice el Señor Jesús, yo me comprometo a dártelo, porque has buscado el reino de los cielos, porque has confiado en mí. Señor, gracias por estas verdades. Ayúdanos a abrazarlas y en algún momento ayúdanos a poderlas compartir a aquellos que están también en estas tinieblas de la depresión, y poderles mostrar a través de tu palabra que hay una salida, Señor, que es a través de la sabiduría tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.